Que Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amigo que en este momento me acompañas a compartir la palabra de Dios. Es un gusto, un placer enorme para mí acercarme a ustedes con la palabra de Dios para poder aprender el día de hoy juntos. Podamos aprender hoy la palabra de Dios y que sea Dios mismo hablando en nuestros corazones, ministrándonos, fortaleciendo nuestra fe, nuestra vida espiritual, de tal manera que nosotros podamos aprender y hacer lo que Dios nos manda y nos enseña en su hermosa palabra. Amén. Estamos hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es la benignidad y la bondad, que son dos frutos del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Gálatas 6:22, dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hoy vamos a hablar acerca de la benignidad y acerca de la bondad. Son dos frutos que se relacionan mutuamente, ¿no? Hemos hablado que todos los frutos, en total son 9, todos los frutos se relacionan en sí, pero la benignidad y la bondad son dos frutos que se relacionan y se complementan en la práctica, ¿no? Y en el uso de estos frutos en nuestra vida cotidiana. La base de todos los frutos es el amor, ¿no? El amor es la base de todos los frutos de los cuales estamos hablando, ya sea de la fe, de la humildad, de la mansedumbre, del gozo, de la paz. El amor siempre va a estar como base de todos estos frutos, ya que Dios mismo es amor, ya que el Espíritu Santo es quien produce todos estos frutos. Vuelvo a repetir, todos los frutos se van a relacionar entre sí. Y hoy día vamos a hablar acerca de la benignidad y de la bondad. Recordemos que Dios es benigno y recordemos que Dios es bondadoso para con nosotros. Dios usa de benignidad, Dios usa de bondad. Pero ¿qué cosa es la benignidad y qué cosa es la bondad? ¿Por qué digo que estos dos siempre trabajan y, y se relacionan? ¿Por qué? Porque la benignidad es el bien que tú sientes hacer. Es, eh, por ejemplo, si tú sientes compasión, misericordia hacia alguien, eso es ser benigno, tener sentimientos buenos. Y la bondad tiene que ver con la práctica de la benignidad. No solamente es sentir, sino también es hacer. Quiere decir que tú, por ejemplo, ves a una persona tener necesidad. Tu corazón benigno te va a llevar a tener compasión y misericordia de esa persona. Y tu bondad te va a llevar a la práctica de esa compasión. Por ejemplo, si tú ves a una persona tener hambre, tú vas a decir, ¿qué puedo hacer por esa persona? Siento compasión, siento misericordia de esta persona. Entonces esa es tu benignidad, y tu bondad te va a llevar a comprar un plato de comida y a entregárselo. Esa es una persona bondadosa. Ambos trabajan juntos. Por eso decía, la benignidad es el bien que tú sientes hacer por alguien, y la bondad tiene que ver con la práctica de esa benignidad. Por eso decíamos que Dios es benigno con todos nosotros y es compasivo. ¿Por qué? Porque Dios dice, los pensamientos de Dios son de continuo bien para nosotros. Dios tiene pensamientos buenos, tiene pensamientos y deseos agradables para sus hijos. Él quiere sustentarnos, sanarnos, perdonarnos. Él quiere restaurarnos. Ese es su sentimiento de Dios para con nosotros. Y su bondad es que todos los días Él hace misericordia con nosotros. Todos los días nos provee, nos sana, nos fortalece, nos consuela, nos ayuda, nos anima. Todos los días hace eso con nosotros. Dios es benigno y Dios es bondadoso. Y Dios quiere que nosotros, los hijos de Dios, sus hijos, también mostremos de esa benignidad y mostremos de esa bondad. Recuerda que Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer, la benignidad y la bondad. Eso lo pone Dios. Por su buena voluntad dice la Biblia que Dios pone en nosotros el querer, o sea, la benignidad, y el hacer, o sea, la bondad. Por eso que la benignidad y la bondad son frutos del Espíritu Santo. Es el resultado de que Dios está morando en mi vida y en mi corazón. Es el resultado de que Dios está conmigo. Por eso que nosotros, así como Dios, también tenemos que ser benignos y bondadosos. Ahora, la benignidad y la bondad tiene que ver en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, nuestra forma de hablar.
tenemos que ser, nuestra forma de hablar tiene que ser benigna y tiene que ser bondadosa. No solamente en pensar el bien a la hora de hablar, sino también expresar las palabras correctas. Por eso el apóstol Pablo dijo, vuestras palabras sean sazonadas con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. El rey Salomón decía, la palabra blanda aplaca la ira. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener bondad al momento de hablar. Yo tengo que ser bondadoso. Pero esa bondad va a nacer en mi corazón de manera benigna. Yo voy a tener que sentir la benignidad, el hablar bien, y voy a tener que expresar palabras buenas, palabras que edifiquen, palabras que ayuden, palabras que levanten, palabras que animen, palabras que sanen, palabras que restauren. Esa forma de hablar tiene que estar en mi boca. Pero para eso yo necesito llenarme de esa benignidad de Dios para poder actuar con bondad. ¿Y de qué manera yo me lleno más de esa benignidad de Dios para poder actuar de manera correcta, de manera bondadosa? Cuando yo me lleno más de Dios es cuando yo me acerco más a Dios, Dios se acerca más a mí y esos frutos comienzan a manifestarse en mi vida. Por eso vuelvo a repetir el texto que menciono continuamente de Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mientras tú más cerca estés de Dios, Dios más cerca estará de tu vida, y eso quiere decir que en tu vida se producirán frutos constantemente. Pero si tú te alejas de Dios, te apartas de Él, entonces Dios no va a tener espacio en tu vida para poder manifestar esos frutos. Por lo contrario, cuando uno se acerca a Dios, cuando uno se aleja más de Dios, se acerca más a sus deseos carnales. ¿Y cuáles son los deseos carnales? Dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, el pleito, el celo, la ira, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias. Ahí no hay bondad, ahí no hay benignidad. Es todo lo contrario. Vas a actuar diferente, vas a actuar de manera grotesca, vas a actuar de manera ofensiva. No te va a importar la necesidad de otras personas, pero cuando tú eres una persona benigna, tú actúas con compasión. Nuestras palabras, animar quizás a la esposa, al esposo, a los hijos, a los amigos, a los hermanos de la iglesia, darles una palabra de aliento. Si tú ves que alguien está pasando necesidad, tus palabras pueden traer medicina a esas personas, y tú también puedes llegar con alguna ayuda, con alguna provisión, porque esa es una persona benigna y compasiva. Y eso lo produce Dios, vuelvo a repetir, no que tú seas bueno en sí mismo, porque nosotros humanamente no somos buenos en sí mismos, pero el amor de Dios que ha sido derramado en tus corazones y el Espíritu de Dios que da esos frutos en nuestras vidas, nos hace ser benignos y nos hace ser compasivos. Nos hace ser compasivos, nos hace ser bondadosos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros resaltemos todos los días. Por ejemplo, eh, si tú estuvieras, te involucran en una situación, en una discusión, en un asunto que de repente tú no querías, pero ya te involucraron en una situación como esa, tu benignidad te va a hacer pensar de manera correcta sobre la otra persona, aunque esté equivocada. Y tu bondad te va a hacer actuar de manera correcta sobre la otra persona. No vas a buscar la ira, no vas a buscar el rencor, no vas a buscar la venganza, no. Tú vas a tener un corazón perdonador, tolerante, misericordioso. Vas a perdonar a cuantos te ofenden. Se te va a hacer muy fácil perdonar. Se te va a hacer muy fácil ser tolerante con las personas. ¿Por qué? Porque tu corazón está lleno de benignidad y tu actuar es un actuar bondadoso. Vas a saber tratar bien a las personas. Hay personas que son muy déspotas, muy directas, muy ofensivas, aunque puedan ir con toda la verdad, aunque puedan ir con toda digamos, la sinceridad. Eso no quiere decir que tú puedas maltratar a las personas. Algunos dicen, sí, pues las verdades duelen y está bien. Las verdades muchas veces duelen, pero hay que saber decir la verdad. Hay que hablar con benignidad, hay que hablar con compasión, hay que hablar con bondad. Eh, la Biblia dice, todo lo que quisieran que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si tú quieres que te traten bien, comienza a tratar bien a las personas. Si tú quieres que hablen la gente bien de ti, comienza a hablar bien de ellas. Si tú quieres cosechar cosas buenas de las personas para tu vida, entonces trátalas bien, habla bien de ellos, hónralas, haz con ellos lo que quieren que ellos hagan contigo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay que ser benignos, hay que ser misericordiosos en tu forma de pensar, en tu trato, en tu forma de hablar. Eh, Hay personas, por ejemplo, que no saludan, y ese no es ser bondadoso.
La persona bondadosa saluda aún a las personas que no te saludan, aún a las personas que no te llevan bien. Uno usa de esa benignidad y usa de esa bondad, ¿para qué? Para hacer el bien a las personas. Así que mi hermano, mi amado hermano, la benignidad, recuerda, es lo que tú sientes. Esa compasión, esa misericordia que tú sientes, eso es la benignidad. Y la bondad es la práctica de esa benignidad. La bondad te va a llevar a la práctica, te va a llevar a hacer. Y la benignidad tiene que ver más con tus sentimientos, lo que tú sientes, el bien que tú sientes hacer, la bondad lo va a llevar a cabo. Amén. En esta vida, mi amado hermano, muchas personas necesitan de tu benignidad, necesitan de tu bondad. Muchas personas que están desanimadas, no la están pasando bien. Muchas personas que están quizás ansiosas, quizás por su debilidad hayan cometido algún error. Tú no puedes ir y condenarlas, juzgarlas, porque Dios no te ha puesto como juez en esta tierra. Al contrario, usa de misericordia, usa de benignidad, usa de bondad. Por eso en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1, me parece que dice: hermanos, si alguno de vosotros eh, es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ustedes que son benignos, ustedes que son bondadosos, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, con humildad. Si tú ves que hay una falta en un hermano, no te pongas como juez, porque no te cae bien ese título, no te pongas como juez. Más bien, ponte en su lugar, sé empático, sé compasivo, sé benigno, sé bondadoso con esa persona. Y no señales con el dedo a nadie: yo te dije y tú has caído y eso te pasa por ello y por otro. Qué feo se ve eso en una persona. No seamos, digamos, jueces en esta tierra, ¿no? Dios no nos ha puesto para juzgar a nadie. Tú puedes juzgar la doctrina, puedes juzgar las enseñanzas de alguien para ver si es correcto o no, y tú puedes de repente defender esa postura, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una persona cuando comete un error. No te pongas en lugar de juez, porque nadie te ha puesto como juez a ti, nadie lo ha hecho. Por eso la Biblia dice que el único soberano y juez es Jesucristo nuestro Señor, pero Él no te juzga, dice la Biblia. Él es tu abogado y Él te ayuda, Él te levanta, Él te comprende, dice en el libro de Hebreos. Jesucristo es el ser más benigno y más compasivo, porque Él nos entiende. Él se pone en nuestro lugar y nos levanta cuando caemos. Él viene con toda su bondad, su benignidad, y te da la mano y te levanta. Si 7 veces cayera el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Esa es la benignidad de Dios, esa es la bondad de Dios. Y nosotros muchas veces usamos una postura diferente. Si vemos que alguien comete un error, ya lo estamos criticando, juzgando por sus errores, por sus debilidades. No, hermano. La benignidad y la bondad te van a hacer pensar bien de otra persona. Es más, te van a llevar a orar por otras personas. Te van a llevar a interceder por el hermano, por la hermana que quizás no te cae bien, no te lleva bien, o por la persona que no está actuando correctamente. La benignidad y la bondad te van a llevar a interceder, a orar, a pensar bien, a actuar bien, a sentir bien por esa persona. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Recuerda que tú y yo estamos en esta tierra para representar a Dios, para representarlo. Y qué bonito es cuando tú lo representas con amor, con gozo, con paz, con paciencia, lo representas con benignidad, con bondad. Así es Dios. Y así quiere Dios que el mundo lo conozca a través de ti. Sé compasivo y sé benigno con los hermanos. La Biblia dice: revístanse de toda compasión, revístanse de toda bondad, revístanse de toda mansedumbre, revístanse de toda humildad. Tenemos que revestirnos. El día de hoy toma la decisión de ser compasivo con alguien, ser misericordioso, tener en tu corazón esa benignidad hacia alguien. El revestirse quiere decir que tomemos la decisión de ser aquellas personas que Dios espera que nosotros seamos. El revestirse está hablando, o el vestirse está hablando de que yo tome la decisión y la postura correcta en esta tierra. Tú tienes que decidir. Nadie va a decidir por ti, nadie te va a obligar a hacer lo que tú no quieres hacer. Tú lo tienes que decidir. Y eso lo hacemos nosotros todos los días. Señor, hoy decido tener amor en mi corazón. Hoy decido ser bondadoso, amoroso, misericordioso, paciente con los demás. Yo sé que me voy a cruzar con personas con las cuales van a probar mi paciencia, mi amor, mi benignidad, mi bondad, mi paz, oh Dios, pero yo me propongo tener abundante paz en mi corazón, porque eso es lo que tú produces en mí, Señor: amor, gozo, paz. Y decídelo y esfuérzate. Busca a Dios a través de su palabra, busca a Dios a través de la oración, acércate a Dios y Él se va a acercar a ti.
y va a producir en ti todos estos frutos de los cuales estamos hablando. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Hay mucho más que hablar de esto, pero la hora ya nos ganó y deseamos profundamente que Dios produzca todos los días esos frutos en nuestras vidas y así vamos a ir madurando y perfeccionándonos y siendo la semejanza de nuestro buen Dios llamado Jesucristo. Oremos un momento al Señor. Te amamos con todo el corazón, oh Dios. Nuestros corazones te pertenecen a ti, oh Dios. Nuestras vidas te pertenecen a ti, amado Padre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, oh Dios, aprender hoy algo más acerca de los frutos del Espíritu Santo. Perdónanos, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, si no hemos sido benignos ni bondadosos, oh Dios, en esta vida, Señor. Ayúdanos, por favor, oh Dios. Pon en nosotros ese sentir de ser benignos y bondadosos con todas las personas, oh Dios, y mostrarlo todos los días. Mostrarlo, Señor, aún al que nos trata mal y habla mal de nosotros, Señor, sé benignos y compasivos con ellos, bondadosos con ellos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a cultivar este fruto en nuestras vidas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, si hemos actuado de manera contraria a tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús queremos ser personas benignas, personas bondadosas, oh Dios. Tratar bien, hablar bien a las personas, oh Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Aprovecho este instante, oh Dios, para seguir orando y clamando por aquellas personas, Señor, que están enfermas, oh Dios. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados. Y nosotros creemos en esa palabra y oramos por aquellas personas que están enfermas, Señor. Pon tus manos sanadoras sobre todas ellas, Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, declaro sanidad sobre sus cuerpos ahora mismo en el nombre de Jesús. Tú eres bueno, Señor. Quita toda clase de enfermedad, cualquiera que sea su nombre, oh Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, oh Dios. Gracias, eterno Señor. Hay victoria en tu nombre, Señor. Hay poder y sanidad en tu nombre, Señor. Y trae abundante provisión sobre aquel que lo necesita, Señor. Bendice los trabajos, los negocios de nuestros hermanos, oh Dios. Trae provisiones sobre todos ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, te doy gracias por estos hogares, Señor, que están siendo restaurados, Señor, esos matrimonios que están siendo restaurados, esas familias, esa relación entre padres, entre hijos, entre hermanos, oh Dios. En el nombre de Jesús, te doy gracias con todo mi corazón. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Muchas gracias, mi amado hermano, por compartir conmigo estos instantes, este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Si Dios permite, el día de mañana estaremos hablando acerca de la fe, que es otro fruto del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes. Los amo mucho. En el Señor los llevo siempre presente en mi corazón y en mis oraciones. Y que Dios les dé, deseo con todo mi corazón, que Dios les dé un día hermoso, muy precioso, muy bendecido, lleno de su amor, de su gracia y de su misericordia. Que Dios los bendiga y conmigo será esta mañana. Y Dios así lo permite. Los amo mucho. Bendiciones en el Señor.